Ayer viernes, mientras recorría y miraba las redes sociales y los medios de comunicación para pensar qué armar, qué texto armar para compartirles en este espacio editorial, me topé, quizás por casualidad, quizás por causalidad, con la historia de un médico boliviano que vive en Gaza, Rafat Al-Hagman. Rafat se formó en la Universidad Cristiana de Bolivia y al recibirse emigró hacia nuestro país para trabajar durante 3 años como médico de emergencias. Luego de esa experiencia volvería a su país natal para hacer una maestría en anestesia y en terapia intensiva. Y hace más de una década que vive en la Franja de Gaza junto a su esposa y sus 5 hijos. Según relatan distintos artículos que pude ver sobre su periplo, él y su familia tenían una vida relativamente normal, entendamos relativamente normal en el contexto de lo que es Gaza, o lo que fue Gaza en los últimos años, el último tiempo, en la ciudad de Khan Yunis. Y pese obviamente a las dificultades económicas que genera el control y el bloqueo que lleva a cabo el ente sionista desde hace más de 16 años, transcurría relativamente normal su vida. Como se imaginarán, para Rafat y su familia, todo cambió el 17 de octubre de 2023, el 7 de octubre de 2023, luego de que la resistencia palestina llevara a cabo lo que se conoció como esa operación militar llamada Diluvio de Al-Aqsa, en el sur del territorio que controla el ente sionista. Producto de la desproporción de la respuesta del ente sionista, Rafat y su familia tuvieron que trasladarse hacia el sur de la ciudad, refugiándose en la casa de uno de sus hermanos, esto en los primeros días, y tan solo 3 días después de haber llegado, tuvieron que volver a marcharse, producto de la intensidad de los bombardeos, desplazándose casi 11 kilómetros hacia el sur, hacia la ciudad de Rafat, en la frontera con Egipto. Desde entonces, y en reiteradas oportunidades, Rafat ha sido una especie de relator directo de las experiencias que viven a diario millones de personas. Desde desplazamientos forzados hasta tener que enterrar a una hija, a una hermana, a una madre, pasando por la atención de miles de personas con distintas enfermedades causadas, entre otras cosas, por la falta de alimento. Porque el sionismo no solo no tiene pruritos en bombardear hospitales o escuelas, tampoco los tiene para bloquear Gaza y literalmente matar de hambre a cientos o miles de palestinos. O para cortarles el suministro de agua o de electricidad durante días, semanas, o bombardear a los pescadores en sus barcazas. Tampoco tienen pruritos para asesinar palestinos haciendo fila, literalmente, para buscar alimentos que en teoría reparte la recientemente creada Gaza Humanitarian Foundation. Alimentos que incluso parecen haber sido capaces de envenenar. Pero el grado de locura es tal que incluso aliados del ente, o títeres podría decirse, como Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, osan perseguir a quienes precisamente denuncian estas atrocidades. Este genocidio que se transmite en vivo prácticamente las 24 horas del día en redes sociales y que al parecer es un muy rentable negocio, sobre todo para las corporaciones del occidente colectivo. El caso más emblemático es sin duda el de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese.
Volviendo a Refat, tan solo unas horas antes de ponerme a escribir estas líneas, este médico boliviano realizaba una de sus últimas publicaciones en redes sociales y en ella describe una situación que es lamentablemente en el último tiempo bastante habitual, casi para cualquier palestino, pero fundamentalmente para quienes trabajan dentro de un hospital. Por fortuna, después hubo una nueva publicación, por lo que parece que Refat aún sigue con vida y continúa trabajando por su comunidad en una de las cosas que mejor sabe hacer, que es salvar vidas. Obviamente, lo que les leeré a continuación fue algo que me vi obligado a hacer, producto de lo que escribía Refat. Y también debería ser algo obligatorio, o debería obligarnos a pensar y a repensar qué hacemos y qué cosas podemos hacer. Es una especie de invitación que les hacemos. El texto dice así: un mensaje de despedida del personal del complejo Nasser de Khan Younis de hoy. Ahora mismo estamos trabajando en el hospital y los tanques están a solo unos metros de nosotros. Estamos más cerca de la muerte que de la vida. Los soldados no tienen compasión por un niño, por un anciano, por un médico, por un enfermo. Nos quedamos aquí porque somos seres humanos y porque nuestra misión es profundamente humanitaria. Si estos cuervos nos arrebatan el alma, no nos olviden. No nos conviertan en cifras. Amamos la vida, tenemos sueños como ustedes, tenemos hijos y esposas a quienes amamos. Pero ser realmente humano significa no abandonar a quien necesita tu humanidad. Cuéntenle al mundo sobre nosotros. Díganle que fuimos más humanos que aquellos que solo lo fingen. Díganles que elegimos la muerte antes que renunciar a nuestra noble misión. No digan que fuimos héroes. Solo digan que entendimos lo que significa ser verdaderamente humanos. Perdónennos, no somos un número.